Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver las integrales de la forma integral de secante a la n de u diferencial de u o cosecante a la n de u diferencial de u. Aquí vamos a tener dos casos. Bien, el primer caso establece que si este n es un número impar positivo, ¿no? Entonces vamos a hacer la integración por partes. Y si el caso 2 asigna que n debe ser un número par positivo. Entonces se debe reemplazar por estas identidades trigonométricas, ¿no? Secante al cuadrado de u es igual a tangente al cuadrado de u más 1 y cosecante al cuadrado de u es igual a cotangente al cuadrado de u más 1. Veamos el primer ejemplo. Bien, el ejemplo dice integral de secante al cubo de x diferencial de x. Esta integral es bastante conocida por su forma de calcularlo. Entonces, como el exponente es 3 y es un número impar, estamos en el primer caso, ¿no? Y me dice que aquí debo aplicar la integración por partes, pero debo prepararlo. Para esto entonces, esta integral podría escribirse como secante de x multiplicado por secante al cuadrado de x diferencial de x. Es más, te quedaría solamente secante de x multiplicado por esta secante al cuadrado representa el valor de tangente al cuadrado de x más 1. Y todo esto por el diferencial de x. Si repartimos las integrales, te quedaría integral de la secante de x por la tangente al cuadrado de x, diferencial de x, más la integral de la secante de x, diferencial de x. Bien, esto te quedaría así, ¿no? Integral de... La primera integral podríamos trabajarlo de forma tal que podríamos aplicar la integración por partes. Entonces podríamos poner así, a ver, convenientemente, tangente de x multiplicado por tangente de x por secante de x, ¿correcto? Entonces vamos a dejarlo así por el diferencial de x. Esta tangente al cuadrado se ha repartido tangente por tangente por esta secante por el diferencial de x, ¿no? Ya está, más. Ahora, esta integral de secante de x diferencial de x es simplemente el logaritmo de secante de x más tangente de x. A ver, calculemos esta integral que la vamos a llamar integral número 1. Esta será la integral 1. A ver, calculemos por aquí. Integral 1 sería integral de tangente de x multiplicado por tangente de x por la secante de x diferencial de x. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que, como quiero aplicar una integración por partes, esta tangente de x sea u y todo lo que sobra diferencial de b. Entonces, mira, esta diferencial de b tiene que ser una función que sea fácil de integrar. Ese es el truco para la integración por partes. Bien, veamos. U igual a tangente de x. Diferencial de b igual a tangente de x multiplicado por secante de x por diferencial de x. Si acá diferenciamos al u, sería secante al cuadrado de x diferencial de x. Si aquí integramos a la función diferencial de b, entonces te quedaría así, ¿no? Esta diferencial de b sería lo mismo que la derivada de la secante de x, ¿no? Si integramos aquí a este lado, integramos, nos va a quedar que b es igual a secante de x. Entonces, nuestra integral 1 sería siguiendo la integración por partes, ¿no? A ver, ¿qué decía la integración por partes? Si tú tenías integral de u por diferencial de b, esto era u por b menos la integral de b por el diferencial de u. En esa fórmula vamos a reemplazar entonces u por b. Aquí tenemos, ¿no? U vale tangente y b secante de x. Tangente de x por secante de x menos la integral de b, secante de x multiplicado por el diferencial de u, que sería secante al cuadrado de x diferencial de x. Mira cómo quedaría y1. Sería tangente de x por secante de x menos la integral del secante al cubo de x diferencial de x.
Entonces, mira, si es que aquí teníamos una primera ecuación, a ver, a esta le llamábamos una ecuación número uno y a esta es una ecuación número 2, decimos reemplazando la ecuación 2 en la ecuación número uno. A ver, la ecuación número uno decía que la integral de secante al cubo de x diferencial de x era igual a todo este desarrollo, ¿no? Todo esto de aquí. Pongamos entonces, ¿cómo sería esto? A ver, la integral uno ya lo tenemos calculado, sería tangente de x, secante de x, menos la integral de secante al cubo de x, diferencial de x, ¿no? Eso sería la integral uno. Pero todavía me queda más este logaritmo, más el logaritmo natural de secante de x más la tangente de x. Pero aquí todavía quedaría más la constante. A ver, seguramente ya te diste cuenta. Esta integral no ha calculado de manera explícita cuál es el valor de la integral de secante al cubo de x, pero sí lo voy a poder calcular, mira, ve. Este valor es lo mismo que está aquí, ¿no? Entonces, si toda esta cantidad pasa al lado izquierdo, te quedaría así, dos veces integral de secante al cubo de x, diferencial de x, y esto sería igual a tangente de x, secante de x, más logaritmo natural de secante de x más tangente de x más la constante. Y este 2 coeficiente puede pasar a dividir, ¿no? Entonces ya tendríamos la respuesta. Sería secante al cubo de x, diferencial de x, es igual a 1 sobre 2 multiplicado por la tangente de x, secante de x, más logaritmo secante de x más tangente de x más la constante. Y ahí tiene la respuesta, mira. Como te digo, no hemos encontrado explícitamente este valor, pero a través de una ecuación hemos logrado despejar todo este valor. Este tipo de integrales se le llama integral cíclica, porque con el procedimiento de integración por partes directamente no se encuentra el valor, sino recurriendo otra vez a su valor, ¿no? Ya tendríamos entonces el resultado de esa integral. Veamos el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos el ejemplo siguiente. Integral de la secante a la 6 diferencial de x. Entonces aquí observamos que su exponente es una cantidad par, ¿no? Eso me indica que debemos reemplazar las identidades que habíamos puesto. Veamos entonces cómo reemplazamos eso. Nos quedaría integral de secante al cuadrado de x, ¿qué te parece? Luego, secante al cuadrado de x y todo esto elevado al cuadrado. Entonces compensaría perfectamente para una secante a la 6 de x y aquí su diferencial de x. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Integral de secante al cuadrado de x. Sabemos que el secante al cuadrado de x es igual a tangente al cuadrado de x más 1, ¿cierto? Pero esto estaría elevado todavía al cuadrado, diferencial de x. Continuamos por aquí. Esto sería integral de secante al cuadrado de x multiplicado por el desarrollo de este binomio elevado al cuadrado, que sería tangente a la cuarta de x más 2 veces tangente al cuadrado de x más 1 diferencial de x. Entonces, mira, cuando ustedes desarrollan esto, van a encontrar algo interesante. Sería así, a ver, ordenando. Tangente a la cuarta de x multiplicado por secante al cuadrado de x más 2 veces tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x más secante al cuadrado de x y todo esto estaría multiplicado por... Bien, esta integral, aunque parezca que está un poco más complicada que la integral original, van a ver que no, va a ser mucho más fácil de integrar, porque tendríamos integral de tangente a la cuarta de x, vamos a repartir la integral tangente a la cuarta de x por secante al cuadrado de x diferencial de x más dos veces integral de tangente al cuadrado de x secante al cuadrado de x diferencial de x más la integral de
secante al cuadrado de x diferencial de x. Ahora mira, en cada integral tenemos prácticamente la derivada de la tangente, ¿sí o no? Ahí está. Esta sería la derivada de la tangente. Todo esto, derivada de la tangente. Esto también sería derivada de la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer un u igual a tangente de x. ¿Quién sería diferencial de u? Sería secante al cuadrado de x diferencial de x. Igualito aquí, miren, en esta integral, u también sería tangente de x. Diferencial de u, secante al cuadrado de x diferencial de x. Igual aquí, u sería igual a tangente de x y diferencial de u sería secante al cuadrado de x diferencial de x. Ahora, reemplaza todos esos valores en la integral. ¿Qué te quedaría? Tangente a la cuarta de x. En este caso sería u a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? U a la cuarta por secante al cuadrado de x por diferencial de x. Ese valor es el diferencial de u. Diferencial de u más dos veces integral de tangente al cuadrado de x multiplicado por el, en este caso sería tangente al cuadrado de x, pero su valor ya sería el u al cuadrado nada más, ¿no? U al cuadrado multiplicado por el diferencial de u más integral de, simplemente diferencial de u quedaría aquí, ¿estamos de acuerdo? Igual, entonces sería u a la 5 sobre 5 más dos veces u a la 3 sobre 3 más, aquí te quedaría u, y más la constante. Y con esto vamos a tener aquí el resultado final. U habíamos dado un valor que es tangente de x. Devolvámosle ese valor. Sería entonces tangente a la 5 de x sobre 5 más 2 tercios de tangente al cubo de x más tangente de x y más la constante. Entonces, miren, todo es sencillo en la resolución de este tipo de ejercicios.